Hola, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Volvimos con un nuevo video de estilo nómade. Y este no te lo puedes perder porque te voy a enseñar cómo instalar un sistema de alarma en tu motorhome o en tu casa o en tu auto, porque te voy a enseñar los principios básicos de cómo se instala una placa de alarma. Y no solo eso, sino también te voy a enseñar cómo se instalan los sensores de alarma. Y hay distintos sensores. También vas a ver cómo hicimos el cableado en el colectivo, que fue una tarea bastante ardua porque tuvimos algunos pequeños inconvenientes. Y al final te dejo una perlita que va a ser algo que un antes y un después en las instalaciones eléctricas para un motorhome. Se trata de una placa que se llama Step Down, que te abre un panorama muy grande, o un abanico de posibilidades muy grande para armar sistemas eléctricos de un motorhome. No te lo pierdas, está buenísimo. Bueno, ¿cuál es la idea? Queremos pasar unos cables de una punta a la otra del colectivo, pero si lo hacemos por arriba, está muy difícil porque la estructura tiene mucho recoveco y los caños están todos cerrados y está difícil. Así que lo que hemos pensado, pasar de un lado a otro por arriba del chasis. Esa es la idea que tenemos. Y para eso, como en el centro, acá en el medio, va el diferencial, vamos a poner un caño rígido que nos permita pasar los cables de un lado a otro sin ningún problema. Acá tengo el caño, lo corté, le saqué toda la rebarba, le lijé todo el costadito para que quede bien redondito y no haya rebarba y corte los cables. Vamos a ver si pasa ahora. ¡Ey, pasó! Hay un problemillo. Vamos a tener que sacarle todas estas sujeciones porque no me pasan entre la chapa del piso y el chasis. Con el taladro y una mecha de acero vamos a sacar todos los remaches de estas sujeciones. Ok, vamos a pasar el caño de punta a punta sin tocar los bornes de la batería. Está pensando mucho esta mujer. A ver, vamos a poner ese en plano. ¿Cuál fue la idea que se le ocurrió a la Gaby? En vez de poner los tornillos ahí y ahí, es cortarlo, dejarle solamente una pata y poner los tornillos ahí y ahí. Bueno, acá está. Entonces vamos a pasar el caño por ahí y vamos a poner tornillos ahí. Mira que llevo años usando la moladora, pero cuando corté el plástico se fundió, lo derritió y me lo tiró en el dedo y me quemó, pero como si me hubiera quemado con fuego. Se me pegó el plástico y duele mucho, así que me tengo que poner los guantes. Ahí está pasado el caño. La idea ahora es poner estas fijaciones agarradas ahí, con tornillo punta mecha autoperforante. Con la mecha copa vamos a hacer un agujero para pasar caños con los cables de abajo hacia arriba. Ahí te muestro. Pongo la pierna acá y trabo el manillar del taladro, porque la mecha copa por ahí hace fuerza, se traba y te tiende a sacar de la mano el taladro. Y ahora vamos a ir con paciencia, tranquilo, despacito, para que no levante mucha temperatura. ¿Qué estamos haciendo con Gaby? Vamos a poner un sensor de movimiento. Es demasiado sensor para lo que es el colectivo, porque tiene un sensor para exteriores de doble tecnología, o sea que es Doppler e infrarrojo. Detecta calor y detecta volúmenes en movimiento. Porque el que puse, que es de doméstico, no soporta las altas temperaturas que levanta el colectivo en las tardes. Así que voy a poner este que considero que es mucho, y por el costo también, pero bueno, para evitar falsos disparos.
Bueno, esto quedó así. Tenemos el sensor puesto ahí, está funcionando. Si me quedo quieto, se apaga. Si me muevo, se prende, quiere decir que está tomando. Y ahora tenemos que ordenar todo este lío, porque se nos vino la noche y apagamos el generador y nos quedamos sin luz. Y nos estamos muriendo de calor, así que nos vamos. 34 grados afuera, acá adentro van a ser 40 y algo. Bueno, te cuento qué es lo que voy a hacer. Le voy a poner a esta puerta, que es donde están las baterías, que anteriormente ya le hice unos refuerzos acá para que no puedan sacar las baterías si me las quieren robar por abajo. Pero lo que le voy a hacer, le voy a poner esta planchuela con un sensor de apertura de puerta. Va a ir acá, cosa que cuando me abran la puerta, si me quieren robar las baterías, suene la alarma. Ahí ya tengo presentada la planchuela con el agujerito. Esa es la medida y la altura. Ahora voy a proceder a reforzar la soldadura, pero ya va quedando. Soldado y recontra soldado. Ahí quedó puesto el sensorcito. El caño este después va a ir agarrado y lo mandamos para adentro, pero bueno, primero quiero probar que ande y después hacemos todos los detalles. Esto es una placa de alarma. Este es uno de los ejemplos que te voy a mostrar. Esta placa tiene sus componentes y al costado tiene lo que se le denomina bornera, ¿sí? Que son todos estos tornillitos donde uno conecta los cables de los distintos periféricos. Y la función fundamental, o las funciones básicas de esta placa, son dos. Una de ellas, y la principal, es testear que haya continuidad permanente entre dos bornes. En este caso sería que son entradas la C, que es el común, y por ejemplo la zona 1, o la C y la zona 2, o la C, que es el común, y la zona 3 y la zona 4, y así hasta la zona 6. Si la placa de alarma detecta que hay continuidad, o sea que yo acá voy a tener una salida de un negativo, el negativo va a recorrer el cable, va a pasar a través del sensor y va a retornar a la placa por la zona 1. Si esa continuidad se está dando, quiere decir que el sistema está normal y que no hay ningún evento en el domicilio. Ahora, si la placa detecta que hay un corte de continuidad entre el C y la zona 1, como en el ejemplo que estamos dando, en ese caso va a producir un disparo de sirena habilitando la salida positiva o negativa de la sirena. Y ahora bien, ¿cómo es eso de que haya continuidad? Te lo explico con otra plaquita que tengo armada para vos. Aquí, con esta placa, que esta en realidad es una placa de un cerco eléctrico que ya no funciona, pero el cerco eléctrico tiene una pequeña alarma domiciliaria con una sola zona. Ahí está marcada con zona 1. Esta es la misma que usé yo en el motorhome. Yo no quise usar una placa complicada o más profesional para poner la alarma del motorhome. ¿Por qué? Porque yo quería poner una alarma que solamente se maneje con un control remoto y no tener que estar poniendo periféricos como un teclado para poder programarla. Y con una sola zona de alarma me era suficiente. Entonces utilizamos una placa de cerco eléctrico que estaba fuera de funcionamiento para la alarma del motorhome. Y esta placa, a diferencia de la otra, aparte de tener una sola zona de alarma, difiere en que en vez de tener el común que se conecta y mide la continuidad con la zona 1, toma directamente ese común del negativo de la placa. Y eso lo hacen muchas alarmas también, muchas alarmas sencillas. Y te muestro cuál es el principio fundamental de toda alarma. Bueno, ¿qué he hecho yo acá? Le he conectado los 12 volts de corriente continua. Le he conectado este pequeño dispositivo que he armado, que es un aparatito que tiene un LED y un buzzer para hacer de cuenta que esto es la sirena.
está conectado con su respectivo positivo y negativo a la placa, negativo a la salida de sirena, ¿sí? Este cable naranja y blanquito que va hasta la supuesta sirena, y después conecté al negativo y a la zona 1 y tengo continuidad acá. Y ahora te voy a mostrar cuál es sencillamente el principio fundamental de todas las alarmas. Si yo activo la central, ahí tengo la central activada. La central está testeando que permanentemente haya continuidad entre el borne negativo y la zona 1. Te recuerdo que en la otra placa era común y zona 1. Si se corta esa continuidad, la placa va a enviar, o va a activar, mejor dicho, la salida de sirena. Te muestro fácilmente. ¿Con qué? Con un alicate. Mira qué pasa. Si yo corto el cable y se corta la continuidad, se activó la sirena. Desconecto. Ese es el principio básico, fundamental, con el que funcionan las mayorías de las placas de alarma. Entonces, una placa de alarma es un dispositivo que tiene que cumplir con dos funciones básicas. Una es la de detectar continuidad o censar permanentemente que haya continuidad entre dos bornes de una placa, ¿sí? En este caso, otra vez, común y zona 1 o zona 2. Y la otra función es la de, si se comprueba que no hay continuidad entre los dos bornes, entre el del común y el de la zona, activar la alimentación de la sirena para que ésta suene. Y ya que estamos acá viendo la placa y el esquema, vamos a hacer una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Por qué detecta continuidad o está censando permanentemente que haya continuidad entre los bornes de común y zona? ¿Sí? Ahí lo vamos a agrandar. Porque si yo detecto, o mejor dicho, si la condición de alarma para que suene la sirena es que no haya continuidad entre los cables, ¿sí? Común y zona, de esta forma me garantizo que si también viene un ladrón y no circula delante de los sensores, sino que me corta un cable de los sensores, también va a sonar la sirena. En cambio, si fuese un pulso que tenía que darme el común a zona 1, o sea, si la central estuviera esperando ese pulso, que fuera al revés, no continuidad, sino que espera un pulso, si me cortaran los cables, ese pulso nunca llegaría y sería como que el intruso nunca fue detectado. Después tenemos los otros tipos de alarmas, que en vez de tener el borne de común se alimentan solamente del negativo, de la salida negativo de la placa de alarma. Y acá tenemos un esquema básico de cómo se instala el sensor. Un sensor va a tener también un negativo de alimentación, su positivo de alimentación, va a tener un contacto de ingreso de alarma y un contacto de retorno de alarma. Que esos se van a conectar negativo al negativo, positivo al positivo. En este caso el negativo también va a ir al ingreso de la zona de alarma y el retorno a la zona de alarma de la placa de alarma. Una combinación de todo esto sería también que en una misma zona puedo poner varios sensores. Por ejemplo, acá tengo un sensor, dos sensores, tres sensores. Entonces, la zona de alarma, yo tomo el negativo, ingreso en el primer sensor, me va a dar la continuidad de este sensor cuando esté cerrado, salgo de este sensor, ingreso en el otro, y así salgo, ingreso en el tercero y vuelvo a la zona de alarma. Esta sería una conexión en serie. En cambio, la alimentación de cada uno de los sensores la hacemos en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un positivo que va a un sensor, perdón, un negativo, un positivo que va al primer sensor, este mismo positivo va al segundo, el mismo negativo va al segundo y así también con el tercero. Eso es una conexión en paralelo. Y acá tenemos otra conexión en serie
con una placa de alarma que tiene común. Del común salgo de la placa de alarma, ingreso al sensor en la parte de zona. Cuando está cerrado voy a tener continuidad entre estos dos bornes. Entro en tamper, la zona de tamper, que es la que me detecta la apertura del sensor cuando me lo quieren sabotear. Cuando está cerrado salgo, tengo continuidad, entro en otro sensor. Si está cerrado voy a seguir teniendo continuidad y vuelvo a la zona de alarma. En este caso tenemos graficado acá como que hay una resistencia de fin de carrera, pero esto no vamos a entrar a explicarlo. Pero esto es requisito de algunas alarmas que te lo va a decir el mismo manual qué resistencia hay que poner, de qué valor. Este es un sensor de movimiento, digamos que no es de lo más tradicional, sino que es un sensor de movimiento de exterior, el cual tiene dos sensores de detección. Tiene un sensor infrarrojo y un sensor de microondas. El infrarrojo detecta calor y el microondas detecta volúmenes, entonces evita muchas falsos disparos. Este mismo fue el que colocamos en el colectivo, porque si bien el colectivo está en un ambiente cerrado, pero es bastante hostil ese ambiente porque levanta mucha temperatura y creo yo que se produce un efecto de convección dentro del colectivo, por lo tanto hace que el sensor doméstico tradicional se dispare falsamente. Este sensor tiene también unas borneras donde tenemos el ingreso de la tensión, ¿sí? Positivo o negativo, y acá tengo la zona de alarma y tengo otra zona que se llama tamper, que esa zona es la función que cumple es detectar o hacer activar la alarma cuando se libera este switch. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve que si alguien viene y me abre el sensor, se activa la alarma. Esa es la función del tamper. Pero nosotros nos vamos a focalizar solamente en la zona de alarma. Vamos a conectar en nuestra central de alarma el positivo, el negativo y los bornes de la alarma. Conecté la salida de positivo y negativo de la central de alarma al positivo y negativo del sensor. Y conecté un negativo a la zona de alarma del sensor y un retorno de la zona de alarma sensor a la zona 1 de alarma de la placa. ¿Qué va a hacer el sensor? Cuando detecte movimiento, como me está detectando ahora la mano, va a abrir, como si fuese una llave de corte acá, el contacto y va a cortar la continuidad que hay en este cable, en el verde. Ahí te muestro, es como si cortara el cable. Esto funciona así. Y el efecto es este. Activamos la alarma. Cuando detecte movimiento, voy a pasar la mano por delante. Abre el contacto que tienen entre estos dos bornes. Y esa es la función básica de la mayoría de las placas de alarma. Va de vuelta. Activo. Mientras no detecta movimiento, la central de alarma tiene continuidad entre el borne del negativo y la zona 1, que si fuese la otra placa sería el común y la zona. Y cuando detecte movimiento que pase la mano, corta esa continuidad, me corta ahí y se activa la sirena. Fácil, ¿no? El otro sensor que usé en el colectivo es un sensor de apertura de puerta, de los más viejitos, que se usan para los autos. Este sensor está detectando la continuidad que se produce cuando está presionado. Mejor dicho, este sensor detecta ese movimiento. ¿Sí? Si yo presiono el sensor, me abre circuito. Te lo muestro. Activo. La alarma tiene continuidad entre el negativo y la zona 0. Cuando yo abro, se activa la sirena. Ahora, como ya se están dando cuenta, este sensor trabaja al revés. Porque cuando la puerta está abierta, que sería en este caso, tengo continuidad. Pero cuando la puerta se cierra y presiona, corta la continuidad. Entonces hay que solucionarlo de alguna forma.
Y la forma como lo solucioné fue utilizando un relé. Creo que el entender la lógica de los relés te va a ayudar a ampliar muchísimo tus sistemas eléctricos o electrónicos. Es una de las herramientas más utilizadas o muy utilizadas dentro de la electrónica. A mí me ha servido muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que los relés vienen de distintos voltajes. O sea, el funcionamiento del relé puede ser de distintos voltajes, 5, 12, 24, acá te puse el ejemplo, y viene marcado en la carcasa del relé. No puedes mezclar voltajes para el cual el relé no fue fabricado. Y en el relé vamos a tener en un extremo 3 borneras y en el otro extremo 2 borneras, donde en el extremo que tenemos 3 borneras, la de la derecha y la de la izquierda van a ser las bornes que alimentan la bobina del relé. Ahí está dibujado. Tenemos una bobina, ¿sí? Y son estos bornes los que alimentan la bobina. Y a esto se refiere el voltaje. Si esta bobina es de 5, quiere decir que el relé va a andar hasta 5 volts, con 5 volts. Si es de 12 va a andar con 12 y si es con 24, 24. Y después, el del medio está íntimamente vinculado con los otros 2 bornes que están en el extremo. El del medio es el común, o sea, si tengo una alimentación acá y el relé está en reposo, ¿qué significa esto? Que no hay alimentación de voltaje en ninguna de estas borneras, va a estar dándome continuidad del relé en el borne de normalmente cerrado. Acá te lo muestro. Si el relé no tiene alimentación, voy a tener continuidad en el borne normalmente cerrado, y en el borne normalmente abierto voy a tener 0, nada. Ahora, si yo alimento el relé, voy a tener continuidad, en el borne normalmente abierto. Y este sería el esquema como está instalado en el colectivo mío. Yo tengo un relé de 24 volts con bornera de 24 volts, en este caso, donde tengo un positivo permanentemente conectado a esta patita, a este borne. Después el común o el negativo de la placa de alarma lo alimenté en el común del relé, pero es de 12 volts porque la central de alarma maneja 12 volts. Y mientras el sensor de apertura de puerta, que es ese bastaguito de metal cromado, está abierto, o sea, la puerta está cerrada, en este borne yo tengo 0 volt, no tengo nada. Por lo tanto, el relé está en reposo y está en normalmente cerrado. Por lo tanto, si yo tengo continuidad entre estos 2 bornes, este último borne lo conecto al común de la central, a la zona de la central de alarma. Acá está mal, no sería común, sino que sería zona de la central de alarma, y voy a tener continuidad. Ahora, si se acciona el sensor de apertura de puerta, voy a pasar a tener 24 volts en este borne. El relé se conmuta, se va a normalmente abierto y me corta la continuidad, que lo puse bien, en zona 1. Me corta la continuidad. Y ahí la central de alarma va a detectar que hay una falta de continuidad y va a activar la sirena. Acá tengo armado un relé. En este caso, para el ejemplo, es un relé con bobina de 12 volts. Que también eso me da pie para decirte y comentarte que en mi caso, en el colectivo, usé uno de 24 volts. ¿Por qué? Porque esta central de alarma funciona con 12 volts. Y la instalación del colectivo es de 24 volts. Y ahí se me presentaba otro problema. ¿Cómo alimento la central de alarma con las baterías del colectivo? Y para eso usé un step down, que ya te voy a mostrar cómo se programa, cómo se conecta, pero lo vamos a ver enseguida. Pero el problema es que este sensor, me toma por la estructura, por el chasis del sensor. Y esto va agarrado al chasis del colectivo. Y el colectivo tiene un negativo de 24 volts. Y en la central de alarma yo tengo negativo de 12 volts, como un positivo de 12 volts, y el colectivo tiene por otro lado un positivo de 24 volts. Entonces, ¿qué hice? Un relé de estos
pero de 24 volt, también me sirvió para enviar solamente un cable a cada uno de los sensores de las puertas. ¿Por qué? El chasis del colectivo maneja 24 volt, un negativo. Entonces, ese negativo lo voy a tener acá en el chasis de este sensor. Yo no puedo mezclar 24 volt con 12 volt de la central. Conecté el sensor está sujeto al chasis del colectivo, por lo tanto el chasis del sensor tiene 24 volt negativo. Saqué un solo cable que va a un relé de 24 volt, que no es este es de 12, y lo conecté al negativo que viene del chasis del sensor y del chasis del colectivo, así. Y la otra patita, esta, la mandé directa al positivo de 24 volt del colectivo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, mientras este sensor está con la puerta cerrada, no hay contacto, entonces no hay 24 volt en esta patita. Y conecté el relé a la patita del normalmente cerrado. ¿Qué hice? Tomé los cables de la alarma, conecté al común y al normalmente cerrado, pero de este lado voy a manejar 12 volt común y normalmente cerrado. Voy a manejar los 12 volt de la central de alarma, y la bobina va a estar manejada con 24 volt de colectivo. Mientras el sensor esté abierto con la puerta cerrada, o sea, la puerta se cierra y acciona el sensor. No tengo negativo de 12 volt en esta patita, por lo tanto, como el sensor, el relé está normalmente cerrado, voy a tener continuidad en estos dos cables. Ahora, cuando la puerta se abre y la central está activada, paso a tener un negativo de 24 volt en la otra patita del relé. Ahí el relé se acciona y se despega del normalmente cerrado, cortando la continuidad en los cables de la alarma, activando de esa forma la sirena. Así resolví el tema del sensor que trabaja como normalmente abierto y los 24 volt del colectivo con respecto a los 12 volt de la central de alarma. Ya está instalado el sensor. A ver si se alcanza a ver. Ahí la lucecita roja está marcando que no está detectando. Buenísimo. Ya lo probamos con mucha temperatura porque han hecho casi 40 grados acá en Mendoza y no generó ningún falso disparo. Así que estamos chochos. Activo la alarma. Ahí está apagado el sensor. Me voy a mover y me detectó ahí nomás. Vamos a probar el sensor de la puerta trasera del colectivo. Primero vamos a activar la alarma. Ahí activó. Y ahora abro la puerta. Espectacular. Desconecto. Y aquí lo tenemos. No quería cerrar este video sin dejar de mostrarte este tipo de plaquitas que te van a facilitar mucho la vida en la instalación eléctrica de tu colectivo. Y estas se denominan Step Down. ¿Qué es un Step Down? Es una placa fuente switching variable con ingresos de tensión variable para poder obtener una salida de tensión transformada variable. Es la que utilicé yo para convertir los 24 volt de la batería del colectivo, o sea, en el ingreso acá le puse 24 volt, lo regulé, este es un regulador, y los transformé en 12 volt para poder conectar la alarma del colectivo. Estas placas son muy económicas, las puedes conseguir en Mercado Libre o en una casa electrónica y te dan la verdad que te da un abanico de posibilidades muy grande. A ver, un ejemplo, tenés un sistema de 24 volt en tu motorhome y
querés conectar luces, bueno, puedes usar un step down. En este caso, este step down tiene una capacidad de hasta 4 amperes, pero hay más grandes. Hay de 8, hay de 12, hay de 15 amperes y hay más grandes todavía. Y la verdad que son muy útiles. Supongamos que vos tenés un sistema de 12 volts y querés poner un cargador de un celular o alimentar un GPS que también funciona por USB. Bueno, alimentas 12 volts acá, lo regulas y sacas de este lado 5 volts. Un tema que hay que tener en cuenta es que cuando conectes los 12 volts, los 24, el voltaje de entrada, no conectes inmediatamente la salida, o sea, el aparato que va a consumir acá, porque no sabes cómo viene regulado de fábrica, ¿sí? A lo mejor vos tenés 24 volts acá y acá se están saliendo 19, y cuando necesitas 12, entonces tenés que conectar los 24 volts, en el caso nuestro, en el mío, con un tester, ir testeando justamente que esta salida sea la que uno necesita. Pero no están solamente estos step down, hay unos que son un poquito más caros, que son estos, que están muy buenos también, que tenés un ingreso de entrada variable, generalmente van entre los 4 y los 40 volts, los más económicos. Tenés el regulador y un panel que te va a indicar la tensión de salida. Este panel también, con este botoncito lo puedes setear para que también te indique la tensión de entrada. ¿Qué ventaja tiene este step down? Que no te hace falta utilizar un tester. Ejemplo, inyectas 12 volts acá y quieres sacar 3 volts de este lado. Bueno, vas moviendo el preset y acá te va indicando el voltaje que va a tener esta salida. Muy útil, muy útil. Y este es el esquema que hice yo en el colectivo. Yo tengo en el colectivo dos baterías de 12 volts en serie, por lo tanto tengo 24 volts en el sistema. No hace falta que esto sea un colectivo, vos podés tener una casa rodante con un panel solar y un sistema de 24 volts también. O en tu casa, en tu domicilio particular, puedes tener un sistema de 24 volts. ¿Y por qué lo veo y cuál es la importancia de esta placa? Porque si yo conecto el inversor solar, que a mí me va a transformar de 24 a 220, y de ahí conecto la placa en sus bornes de 220, voy a tener una pérdida muy grande de energía. Porque si yo utilizo un inversor solar, estoy elevando tensión de 24 a 220 y después tengo que transformar de 220 a 24, ahí hay una pérdida de energía tremenda, brutal, y las baterías en ese caso pierden autonomía. En cambio, si uso un step down y transformo los 24 volts a 12, tengo muy poca pérdida de energía. Este aparatito es mucho más eficiente que el inversor solar, elevando y después reduciendo. Entonces le estoy dando más autonomía al banco de batería en mi caso, del colectivo. Ahora, con un step down puedes hacer muchísimas cosas. Puedes transformar de 24 a 12 volts, como te dije yo, para alimentar las luminarias. Puedes transformar de 24 a 18, 16, depende del cargador de la batería de la notebook. Puedes transformar de 24 a 5 para cargar teléfonos. Puedes transformar de 24 a 18, 19, depende cómo se alimente un televisor, porque ahí hay que averiguar y hay que ver bien cuál es el requerimiento de cada artefacto. Ahora, hay televisores que se alimentan con 36 volts, o querés poner una antena Ubiquiti o una TP-Link que funcionan por PoE, que el PoE va entre los 35 y los 55 volts. Bueno, en ese caso, en vez de usar una plaquita step down, se utiliza una step up, y lo que hace la step up es aumentarme el voltaje entre el ingreso y el egreso. Pero eso lo vamos a ver en otro momento cuando tenga que hacer ese tipo de instalación. En resumen, ¿qué es lo bueno que le veo a este tipo de placas? Es que por un bajo costo vas a poder alimentar artefactos de distintos voltajes con un pack de baterías de un voltaje dado. Y si tenés
un sistema eléctrico en tu motorhome que vas a conectar en luces de 220 volt, por ejemplo luces LED que en realidad funcionan con 12, no tenés tanta pérdida de energía en ese circuito de conversión, donde tenés que elevar para volver a transformar. Si vos usas un step down, que puedes poner un step down por cada artefacto, puedes poner un step down por cada línea de artefactos de iluminación, vas a tener que incrementar el pack de baterías para poder tener mayor autonomía, sino que estás reduciendo el consumo por la pérdida de la transformación, de la elevación de la energía, y te estás ahorrando en baterías. Bueno, espero que no te haya mareado, pero cualquier duda que tengas, déjamela en los comentarios y te les respondo. Llegamos al final, espero que todo lo que te haya aportado te sea de utilidad, y si te gustó todo, te pido que me dejes un like, y si no te has suscrito, por favor, hacelo porque nos estás ayudando muchísimo con tu suscripción. Gracias y hasta la próxima.